Pues señor Daniel Mejía, vamos a poner esta noticia en contexto porque precisamente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se anticipó a la divulgación del informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos. Se trata de ese reporte anual que usted conoce muy bien y que es de las Naciones Unidas, que mide los cultivos ilícitos en el país. El presidente Petro reveló que las plantaciones de hoja de coca en Colombia llegaron en el 2024, escuche usted esta cifra, a las 262.000 hectáreas cultivadas. Estamos hablando de una cifra récord, Jenny. Así es, Jefferson y Daniel, pese a que Petro minimizó el hecho, asegurando que los cultivos ilícitos aumentaron solo un 3% con respecto al 2023, lo cierto es que se trata de la cifra más alta registrada en Colombia en toda la historia. Dicho en otras palabras y de manera concreta, el lugar con mayor cantidad de coca cultivada hoy en el mundo se llama Colombia. Solo aumentó 3%, pero revisamos que no se cometa el mismo error de 2023, que se pongan las respectivas productividades por zonas y se sepa diferenciar lo que los mapas muestran, zonas de enclave de cocaína y zonas abandonadas desde hace más de 3 años. Así el mundo sabrá que de las 262.000 hectáreas que aparecerá en zonas de cultivo de la hoja de coca, 80.000 están abandonadas, hace más de 3 años y 22.000 están en traslados de cultivos ilícitos hacia lícitos. Bueno, pero antes de continuar con esta noticia, es importante preguntarle a usted, Daniel Mejía, sobre este anuncio que ha hecho el presidente Gustavo Petro. Estamos hablando de 262.000 hectáreas en momentos en los que el mandatario colombiano es acusado de ser un capo del narcotráfico, de ser un líder del narcotráfico por parte de Donald Trump, y también a pocos días de que él, su esposa y uno de sus principales ministros fueran sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Usted cómo interpreta estos hechos? Mira, aquí hay varios elementos. Primero, es la primera vez que un presidente colombiano se anticipa al informe que saca anualmente Naciones Unidas. Se anticipó, lo debo decir, ante un mensaje en la red X que yo puse preguntándole al presidente Petro, al Ministerio de Justicia de Colombia, por qué no habían sacado este informe. Si ese informe normalmente Naciones Unidas le entrega la cifra al gobierno colombiano entre junio y julio, y ese informe normalmente se publica entre agosto y septiembre. Ya vamos llegando a noviembre, yo le pregunté por la red X por qué no estaban sacando ese informe, y ahí es donde el presidente Petro sale con la cifra de que los cultivos aumentaron 3,5%, llegando, que son más o menos 9.000 hectáreas más, llegando a las 262.000 hectáreas. No habla el presidente Petro de la cifra de producción potencial de cocaína. A mi juicio no lo dice porque seguramente esa cifra aumentó mucho más que el 3% que aumentaron los cultivos, si no lo hubiera dicho. Y tercero, hay una cosa que quiero resaltar, y es una falsedad en la que cae el presidente Gustavo Petro, y es decir que esa cifra de 262.000 hectáreas hay que descontarle 80.000 hectáreas que Naciones Unidas identifica como cultivos abandonados. Hay que decir de manera muy clara que esas 80.000 hectáreas Naciones Unidas no las contabiliza dentro de las 262.000 hectáreas. Entonces, nada de que hay que restar 80.000 hectáreas a la cifra de 262.000. Esa es la cifra de cultivos activos que había a diciembre del 2024 en Colombia, y es la cifra que el gobierno del presidente Gustavo Petro tendrá que enfrentar en unas métricas de estrategia antidroga en donde no tiene nada que mostrar. La erradicación manual durante la administración de Gustavo Petro ha caído 93%. La tasa de interdicción ha caído del 42% al 28%, es decir, ha caído 14 puntos porcentuales la fracción de la cocaína producida en Colombia que el gobierno logra incautar. Y tercero, que era la bandera del presidente Petro, los programas de desarrollo alternativo no han despegado en Colombia. La ejecución presupuestal de los programas de desarrollo alternativo ha sido muy baja, entonces no tiene ningún resultado que mostrar el gobierno Petro en materia de lucha antidrogas. Muy importante esa aclaración, doctor Mejía. 262.000 a 2024. Habría que ver cómo vamos en 2025, que algunos expertos estiman estaría en 300.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca. Doctor Mejía, muchísimas gracias por acompañarnos. Es Daniel Mejía, analista y experto en seguridad. Feliz noche. Feliz noche.
Ahora para los televidentes vamos a mostrar las cifras comparativas. En el año 2022, en el que Petro llegó a la presidencia a Colombia, la cifra de cultivos ilícitos era en ese momento de 230.000. Subió a 253.000 hectáreas y según lo ha revelado el mismo Petro, basado en las mediciones que hace la ONU en Colombia, la cifra para el 2024 llegó, como lo decíamos, a 262.000 hectáreas cultivadas. Esto quiere decir que el aumento de hoja de coca desde 2022 al 2024 durante el periodo presidencial de Gustavo Petro ha sido de 32.000 hectáreas. Son datos y hay que compartir los 32.000 hectáreas más desde que Gustavo Petro llegó al poder. Jenny, aquí también vale la pena recordar que el pasado viernes, como lo mencionábamos anteriormente, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó al presidente de Colombia, a su esposa y al ministro del Interior en la lista Clinton. Petro fue sancionado, dice el documento, por permitir, bajo la política de paz total, que prosperen en Colombia los carteles de narcotráfico y por negarse a detener esta actividad, lo que ha llevado, según los Estados Unidos, al aumento de la producción de cocaína en Colombia a niveles récord. Recordemos lo que dijo el Departamento del Tesoro. Gustavo Petro está siendo designado hoy conforme a la EO 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción. Y a propósito de este tema, en conversación con NTN 24, el senador republicano por Oklahoma, James Lankford, confirmó que Estados Unidos ampliará la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos con nuevos nombres vinculados a los carteles colombianos. Aunque no precisó si se tratará de funcionarios del actual gobierno, sí subrayó que Colombia sigue siendo un aliado estratégico de Washington más allá de las diferencias con la administración actual. NTN 24 confirmó lo que llevaba días rumoreándose en los círculos políticos de Washington. La Casa Blanca incorporará a más personas relacionadas con el narcotráfico en Colombia en la lista de sanciones OFAC, donde ya se encuentra el presidente Gustavo Petro. Lo dijo en conversación con este canal el senador republicano James Lankford. Asumiría que sí, el presidente ha sido muy específico al respecto, ya sea con los carteles mexicanos y algunas de sus designaciones, los carteles centroamericanos y suramericanos y sus designaciones como organizaciones terroristas, o ya sea para individuos específicos. Puede ser que reciban sanciones o simplemente presión estadounidense. Eso es completamente apropiado. Queremos que las drogas dejen de entrar en nuestro país. Tenemos que lidiar con las personas que tienen adicción a las drogas y poder cuidar a esas personas con adicción, pero también tenemos que lidiar con el problema del suministro. También insistió en la necesidad de recuperar las buenas relaciones con Colombia deterioradas durante el mandato de Petro para cooperar en la lucha contra el narcotráfico como históricamente han hecho ambas naciones. Necesitamos una asociación con el gobierno colombiano como la hemos tenido en el pasado. Hemos tenido una asociación con el gobierno colombiano para poder lidiar con el aumento en la cantidad de cocaína que entra a los Estados Unidos y su tráfico. Nos gustaría poder mantener una buena asociación y una buena relación. Colombia es nuestro aliado, no nuestro enemigo. Necesitamos mantener esa amistad con ellos, pero hay tanto dinero que fluye de los carteles y de las operaciones de narcotráfico y salpican ese dinero por todos lados. Necesitamos asegurarnos de que haya personas que estén honestamente enfocadas en intentar detener el tráfico de drogas. Senadores demócratas, por su parte, creen que para incorporar a más personas a dicha lista, Trump debería pedir autorización a la Cámara. Bueno, te puedo decir esto, vuelve a lo mismo. Tenemos que basarnos en nuestra inteligencia, tenemos que basarnos en nuestras autoridades federales del orden público que han abordado el narcotráfico a lo largo de los años. Y no creo que esta administración unilateralmente pueda tomar decisiones como esta sin venir al Congreso y trabajar con nosotros. La Oficina de Control de Activos Extranjeros incluyó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la lista Clinton el viernes de la semana pasada. También a su esposa, a su hijo y al ministro del Interior colombiano. La información desde Washington para NTN 24.